puedo imponer. Buenos días, jóvenes. Estamos con los problemas del Zoom para que se ayuden a estudiar. Aquí voy a presentar 3 problemas, 2 de presión vapor y el último de los normales que hemos estado viendo. Recuerden que en el examen no va a venir nada de difusión, así es que vamos poniéndole ganas a esto, ¿no? Entonces empezamos con el primero. Dice que 3 frascos de 1 litro conectados con unas válvulas de paso y están a 27 grados centígrados, o sea, 300 Kelvin. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, cada uno tiene 1 litro. Y luego, en el primero hay 1 gramo de agua. En el segundo hay oxígeno a 1 atmósfera de presión. En el tercero hay 1 gramo de nitrógeno. Recordemos que, bueno, como dice el inciso A, que la temperatura es constante a 27 grados centígrados, a 300 Kelvin, y que la temperatura que estamos trabajando produce una presión vapor en el agua de 0.0380 atmósferas, por eso la notamos ahí, ¿sí? Bien, luego dice el problema que las válvulas se abren, por lo que permiten la mezcla de todos los contenedores, ¿sí? Todos los gases que hay adentro. Bien, vamos a empezar con el oxígeno porque es el que tenemos que tiene una atmósfera de presión, ¿no? Está muy fácil saber cuál es la cantidad de moles de oxígeno presentes. Entonces tenemos que una atmósfera de presión, 1 litro, la constante de los gases y 300 Kelvin. Y esto nos da que hay 0.0406 moles de oxígeno. Bien, para el nitrógeno ni caso tiene. Sabemos que hay 1 gramo de nitrógeno y por lo tanto hay 0.0357 moles de nitrógeno. Y para el agua, vamos a ver el agua. El agua tenemos que los moles son la presión, vapor del agua, 0.038 atmósferas, 1 litro en donde está contenido, la constante de los gases y 300 grados Kelvin de temperatura, dividiendo. Y esto nos da 0.00154 moles de agua. Eso es lo que hay ahí. O sea, lo demás, o sea, en gramos es esto, 0.0278. Y todo lo demás es agua líquida que ni siquiera se evaporó. Bien, vamos a ver con los datos que tenemos. Tenemos que estos moles de agua en forma de vapor están en 1 litro, pero cuando abrimos las válvulas, aquí que se ve, se abrieron las válvulas, ya no son 1 litro, son 3 litros. Vamos a ver si esto, por lo tanto, tenemos que multiplicarlo por 3, ¿no? En 3 litros habría 0.00462 moles de hidrógeno, o sea que 0.0834 gramos. Aún así, nos sobra agua líquida, no hay ningún problema. ¿Sabes? Este dato lo mandamos para acá y tenemos que, ahí tenemos los moles de agua que ya hay, ahora sí, en forma de vapor en los 3 compartimentos de 1 litro. ¿Ok? Bien, entonces aquí vamos a sumar todos los moles. Esos son los moles totales. Con la fórmula de la presión total obviamente, tenemos los moles totales, la constante de los gases, la temperatura y el volumen dividiendo. Y nos da 0.664 atmósferas de presión total en el equilibrio a 27 grados centígrados. Después el problema nos dice, oye, ¿y qué pasa si lo subimos a 100? Bueno, si subimos a 100, el gramo de agua completito se convierte a vapor. Por lo tanto, 1 gramo de agua son 0.0556 moles de agua. Y ese ya forma parte de los gases que hay aquí. De las cosas en forma gaseosa, ¿no? Bueno, el total de gases nos da 0.1319 moles. Ahora sí, volvemos a nuestra fórmula, pero en lugar aquí ponemos los moles totales ya de todos los gases. Y bueno, pues la presión nos da 1.346 atmósferas. Pueden revisarlo en su libro. Bien, tenemos el siguiente problema también de presión vapor. Es un problema muy simpático. Dice que el líquido a 37 grados centígrados, o sea, 310 Kelvin, tiene una presión vapor de 58.4 torrichelis y el líquido B de 73.6 torrichelis. A esa temperatura, esa es la presión que ejercen. ¿Ok? Bien, ahora vamos a seguir. Tenemos un tanque de 100 litros
y está a 310 grados Kelvin. A ver, acordémonos bien. Esta temperatura, perdón, esta presión la va a ejercer el líquido A siempre y cuando haya líquido A. O sea, si hay líquido A suficiente, va a ejercer esa presión. Podemos aumentar el volumen y el líquido se va a seguir evaporando, pero mientras haya una gotita de líquido A, esa presión va a ejercer. Cuando ya no hay líquido A, que ya se fue todo, bueno, si aumentamos el volumen, esto ya va a ser menor, claro. Esto se supone que es cuando hay líquido presente. Ok, le seguimos. Pero tenemos 0.20 moles de A y 0.50 moles de B. La respuesta del libro es incorrecta, de una vez se lo estamos diciendo para que continúen poniendo atención a este problema. Para el caso del líquido A, los moles son los siguientes. Miren, tomamos la presión vapor, los 100 litros del contenedor, la constante de los gases que toma en cuenta los Torricellis y los 310 Kelvin, que es la temperatura, ¿no?, del sistema, y nos da 0.302 moles del líquido A. Dijeron que nos proporcionaron 0.2 moles y requerimos 0.302 para mantener esta presión. Por lo tanto, va a ser menor la presión. No nos da. O sea, necesitaríamos mínimo 0.302 moles de A para mantener esa presión de 58.4 en 100 litros. Entonces, para 100 litros necesitamos 0.302 moles y nomás tenemos 0.20. Entonces, vamos a sacar la presión con esos 0.20 moles. Nada más, porque no tenemos más. Entonces, metemos los 0.20 moles. Ahora la presión. Moles, N, R, T, entre B. ¿Y cuánta presión nos da? 38.66. O sea, no nos da 58.4 porque no le alcanza. Nada más alcanza a dar 38.66 Torricellis. Y bueno, pues con esa nos quedamos, ¿no? En cambio, para el caso B, vamos a ver el caso B. Tenemos que él nos da 73.6 Torricellis. Le ponemos 100 litros. La constante de los gases y la temperatura. Y nos da que con 0.381 moles la libra. Con eso ya nos da esa presión. Y nos dieron 0.50 moles. Está sobrado. Entonces quiere decir que sí vamos a tener esa presión, en el sistema. Entonces, la presión que sí tenemos de B más la que nos pudo dar A es la presión total del sistema. Claro, antes vamos a ver cuánto moles líquidos de B sobraron. Nos dieron 0.5 y se evaporaron 0.381, entonces nos quedan 0.119. Aquí hay un charquito de 0.119 moles de B. Pero bueno, vamos con la presión, que sería 73.6 más 38.66. Digo, a lo mejor me equivoqué en la suma, ustedes lo comprueban y la presión total es de 112.26 Torricellis. El libro da otro valor, ¿no? La verdad, ahí lo buscan. La verdad es que parece ser que tiene, a ver, déjenme ver. Sí, fíjense que le recorrió en el punto. La presión es 112, pero él dice 11.2, se le recorrió el punto. Bueno, pues ya vimos que no es que esté tan mal. Bien, vámonos con el tercer problema, muchachos. Dice, una mezcla contiene carbón sólido, disulfuro de carbono gaseoso y metano gaseoso. La mezcla se oxida completamente para dar una mezcla de gases, CO2, SO2, o sea, disulfuro de dióxido de carbono, dióxido de azufre y vapor, o sea, agua, pero en forma de vapor. Los valores de las presiones parciales del CO2, H2O y SO2 en la fase de la mezcla gaseosa son de 5 para el CO2, 2 para el H2O y 1 para el SO2. Son las presiones parciales. ¿Sí? Las presiones parciales. 5 que, pues no sé, atmósferas, Torricellis, da lo mismo, pero tiene un valor de 5 que es más grande que el del agua y que el del SO2. Luego dice, con estos datos quiero saber qué porcentaje de masa de carbón sólido había en la mezcla original. Entonces empezamos, ¿no? Tenemos nuestro compartimento, ¿no? Donde hay disulfuro de carbono gas, metano gas y carbono sólido. Bien, claro,
Cada uno de ellos, con su camino propio, se va a mezclar con oxígeno. Aquí ya lo estoy poniendo balanceado, chavos. ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar el mismo compartimiento, pero ahora con CO2 más 2 de CO2. O sea, si ustedes se fijan, el disulfuro de carbono con 3 de oxígeno nos da CO2, 1 de CO2 y 2 de CO2. Luego continuamos con el del metano. 1 de metano con 2 de oxígeno me da 1 de CO2, dióxido de carbono, y 2 de agua. Hay que comprobar esto, ¿no? Pero parece que no hay mucho más que hacer. 1 de carbono más 1 de 2 me da 1 de CO2. Bien. Bueno, dicen que, aquí el dato, que la presión parcial de todo el CO2 es de 5. Que la presión parcial del SO2 es 1. Y que la presión parcial del agua a vapor es 2. Ok, ya tenemos esos datos, ¿no? Bien, entonces nos vamos tomando las presiones como moles. Ya sabemos que los vamos a tomar como moles, porque pues, es la misma temperatura y el mismo volumen, entonces la presión es como un mol. Lo podemos relacionar, ¿no? Por cada un mol de SO2, aquí, por cada uno de este, hay un medio de este, porque 2 de este por 1 de este, 1 de este por un medio de este, es obvio. O sea, hay el doble de CO2 por cada uno de CO2. Entonces, si hay uno de CO2, habría un medio de CO2. Aquí dice que hay uno de SO2, entonces va a haber un medio de CO2. Después, ¿qué viene? Por cada 2 de agua hay uno de CO2, pero me dicen que hay 2 de agua, efectivamente, entonces hay uno de CO2. Y, fíjense bien, medio de este más 1 de este es 1,5, pero me dice que hay 5. Sí, pero hay 1,5 de estos, entonces este es 3,5. El CO2 del carbono es 3,5. Este es 3,5, este es 1 y este es medio. Así estamos. Continuamos. En resumen tenemos, miren, fíjense bien, medio mol de CO2, ese medio mol de CO2, que es este, viene de medio mol de CS2, de disulfuro de carbono. Un mol de CO2 viene de un mol de metano. Y 3.5 moles de CO2 vienen de 3.5 moles de carbono. En la mezcla original, entonces tenemos medio mol de CS2, de disulfuro de carbono, nos da 38.10 gramos. Un mol de metano nos da 16 gramos. Y 3.5 moles de carbono nos da 42 gramos. Ok. Vamos haciendo la suma de las masas. Y aquí está la suma, o sea, la parte carbono entre el total. 42 gramos entre la suma y por 100 para que salga el porcentaje. Y esto nos da 43.70% de carbono sólido en la mezcla original. En su libro lo pueden ver también. Bueno, pues es todo. Les deseo lo mejor. Son para mí geniales. Siempre los he admirado. Aunque se les dificulten estos problemas, recuerden que a todo mundo se nos dificultó alguna vez. A mí incluso. Mucho. Así es que por favor traten simplemente de cumplir estudiando y verán que del examen les va a ir muy bien. Un abrazo, los quiero mucho. Nos vemos mañana si Dios permite.